Hola, hola. Buenos días, buenos días. Buen día, Licen. ¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. Y esperamos unos minutitos para dar inicio, que ingrese el resto. ¿Cómo les está yendo con el trabajo? Bien, Licen. Yo personalmente ya se lo envié. Ya. Voy a empezar a partir de las 12 de hoy día a llevarlo a un archivo completo para luego ir sumando para su práctica, que eso es importante, puesto de que el día miércoles ya nos corresponde desarrollar el examen. Bueno, estamos, creo. ¿Hay alguien de derecho? No hay nadie todavía. Muy bien. Bueno, tengan ustedes muy buenos días, jóvenes estudiantes. El día de hoy vamos a desarrollar lo que vienen a ser los tipos de investigación, complementando el proceso de la unidad 5, correspondiente al diseño metodológico de la investigación científica. Estos tipos de investigación ya les va a clarificar lo que ustedes dentro del contexto metodológico tienen que establecer y tienen que conceptualizar en lo que respecta la investigación. Muy bien. Vemos de que los tipos de investigación dentro de esa conceptualización investigativa, dentro de ese proceso, vemos que tiene cuatro acepciones bien claras, según el objetivo que ustedes se trazan, según los datos que van a emplear para el proceso del desarrollo de la investigación y la sustentación, y según el conocimiento que se tiene del objeto de estudio. Y finalmente, según el grado de manipulación de las variables que ustedes las desarrollan en la operacionalización. La operacionalización de las variables son la medición, cuantificación de la variable independiente y variable dependiente mediante instrumentos que ustedes desarrollan. Quiere decir, mediante el trabajo de campo, mediante cuestionarios, mediante entrevistas, mediante observaciones, mediante historias de la vida. Mediante esos aspectos ustedes establecen el grado de manipulación de variables para ver cómo se encuentra su trabajo de investigación, cuál había sido el porcentaje de necesidades que ustedes han percibido para poder sustentar el trabajo que tienen. Cuando hablamos según el objetivo, viene a ser según ese proceso y ese camino de investigación que han tomado para realizar y desarrollar su trabajo investigativo. Y esto
está bajo la reminiscencia de que sea un objetivo aplicado o un objetivo básico. Cuando es aplicado, tienen que encontrar conocimientos que se puedan aplicar para resolver el problema, donde ustedes desarrollan, por decir, la investigación de algunas reminiscencias bibliográficas que les va a servir para apoyar, para sustentar su trabajo. Si es un objetivo básico, les va a servir para obtener conocimiento. No se tiene en cuenta de si ser práctico o podrá resolverse el problema, sino que tenga la obtención del conocimiento que les clarifique la situación problemática que ustedes han planteado. Cuando hablamos según los datos empleados, señores estudiantes, tienen que tomar en cuenta de que puede ser su investigación cualitativa o cuantitativa. Cualitativa, que va a buscar recolectar necesidades en lo más profundo del comportamiento humano. ¿Qué quiere decir? Razones sociales, comportamientos y aspectos que vayan dentro de la necesidad social. ¿Qué implica esto? Implica pues que ustedes van a establecer datos que vayan dentro de la parte subjetiva de la persona. ¿Qué significa esto? Si yo, por ejemplo, voy a establecer que la situación de los desempleos está causando problemas serios en la situación social de las parejas, y vamos a ver de que psicológicamente la gente se ha vuelto más exaltada. Cuando empiezan y discuten en la calle de cualquier cosa, un transeúnte con un micrero, donde se ve que el conductor del vehículo ya no respeta, entonces existe datos. ¿Y por qué se da esto? Porque hay una situación problemática planteada en la gente, el aburrimiento, la situación de la cuarentena, los desempleos, la falta de dinero, que ocasiona en los hogares falta de comunicación y hasta problemas sociales. Pero si hablamos de datos cuantitativos, vamos a desarrollar y emplear modelos matemáticos, teorías e hipótesis relacionadas con los fenómenos. Por decir, en este proceso de cuarentena, del 100% de empleados, el 80% o el 60% están ahorita desempleados. Se ha ocasionado un problema social, puesto que muchas empresas han quebrado y han tenido que despedir, ¿no?, a sus trabajadores. Son problemas estadísticos que nos dan a entender la situación y las necesidades sociales. Asimismo, si vemos según el conocimiento que se tiene del objeto de estudio, vamos a ver de que nuestro trabajo puede ser explicativo, descriptivo y exploratorio. Explicativo, donde el investigador, cada uno de ustedes va a justificar por qué sucede el hecho. ¿Cuáles son las condiciones a las que se manifiesta la relación que podría existir entre las variables? Además, si es descriptivo, se busca y analiza esas cualidades y rasgos de la población, ¿no? Ese objeto de estudio. Y exploratoria, bueno, que ayuda a determinar el mejor diseño de investigación, donde el mejor método de colección del dato y la selección del sujeto. Según el grado de manipulación de variables, pueden ser que ustedes establezcan el experimental, donde busquen predecir y controlar los fenómenos y examinar la probabilidad y causalidad entre variables seleccionadas, donde ustedes al lanzar una pregunta tengan que ver cómo reacciona la población. O cuasi experimental, donde ya estudian las relaciones de causa y efecto, pero no bajo un estricto control de las variables. Es muy útil para estudios sociales, generalmente el cuasi experimental. Y el no experimental, bueno, se encarga de observar los fenómenos tal como se generan en su ambiente natural, para luego analizarlos. Por decir, no, yo voy
y trato de ver cómo reaccionan las familias cuando sus seres queridos caen con la situación del COVID-19. Es bastante penoso, pero es una situación no experimental, pero de observación, donde no estoy interviniendo ni soy partícipe de ello. Luego viene el correlacional, ¿no? Que busca establecer una relación entre dos o más variables para que se vea cómo reaccionan o cómo se establece la sujeción y experimentación del desarrollo de recoger información. Bajo ese aspecto también vemos los tipos de investigación según la finalidad, según su diseño, según su enfoque, según su alcance. Son medios conceptuales que les van a hacer entender los tipos de investigación científica que ustedes van a plantear, van a considerar, van a establecer. Cuando se habla de según su finalidad, los tipos de investigación, tenemos investigación básica, investigación aplicada. Por lo general, ustedes desarrollan investigación aplicada que tiene la intención de mejorar la calidad de vida y contribuir a la construcción del conocimiento nuevo. Eso es lo que ustedes tienen que entender, de que su investigación, cuando es aplicada o cuando ustedes desarrollan, por lo general es aplicada. Por favor, entiendan eso. Cuando hablamos de una investigación básica, su propósito es de aplicar inmediatamente, no aporta conocimiento. Aquí puede ser, cuando es básica, puede ser una monografía, un ensayo, pero cuando es aplicada ya se habla de una tesis, de un perfil. Según el diseño que tenga su investigación, experimental y no experimental. Experimental es cuando su intención es modificar a lo largo de la investigación las condiciones de vida del objeto de estudio, o sea, la persona y el fenómeno, mediante encuestas, mediante acciones para ver cómo reaccionan y cuál es el resultado que yo como investigador voy a obtener. Cuando es no experimental, no requiere de modificación de variables. Tal cual está, se la deja y se la plantea y se le consulta a la población o muestra que yo he decidido establecer. Según el enfoque, puede ser cuantitativo para obtener resultados estadísticos, numéricos, matemáticos, porcentuales que justifiquen mi trabajo de investigación. Y cuando es cualitativo, es el propósito de la descripción de una razón social, del sujeto, de la persona, de la necesidad social que se plantea. Según el alcance, se ve, ¿no?, la situación exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Explicativa es más complicado porque no solo describe y relaciona, sino que requiere encontrar causas de un fenómeno. Por decir, en la parte legal hablamos de feminicidios. ¿Cuáles son las causas del feminicidio? Vamos a ver, vamos a investigar. No todo es falta de comunicación, puede ser falta de una situación económica que se haya dado en la familia, por eso haya habido discusión y problemas hasta serios. O puede ser infidelidad, también por esas razones se ha dado el feminicidio. Entonces vamos a ir haciendo una explicación histórica de varios años para ver cuáles han sido los aspectos de mayor incidencia según su alcance dentro de la situación en cuanto al feminicidio. Si es correlacional, vamos a ver la relación de dos o más conceptos para medir similitudes o diferencias, ¿no? Para ver, por decir, el crecimiento comercial de la empresa Pío Rico con la empresa INVA. ¿Cuál ha sido el proceso? Para ver y comparar, ¿no? Y determinar cuáles son los errores, por qué ha bajado en un determinado tiempo, en otra, cuál ha sido el aspecto que le ha subido el proceso de crecimiento económico. Entonces eso nos va a hacer ver e identificar los aspectos y conceptos y similitudes y diferencias problemáticas planteadas y poderlas correlacional y explicar. Cuando hablamos de una investigación descriptiva, vamos a ver una descripción de cualidades y características dentro de ese objeto de estudio a través de el censo o encuestas, ¿no?
¿Por qué descriptivo? Porque vamos a ver, por decir, queremos determinar el crecimiento comercial de la empresa Manaco, pero vamos a hacer una descripción histórica, cuál ha sido su desarrollo desde el 2015 hasta el 2020. Y ahí vamos a poder ver en qué determinadas épocas ha crecido su comercialización de su producto, en qué épocas o meses ha bajado, cuánto ha bajado del porcentaje. Y vamos a ver una descripción histórica para poder nosotros establecer una estandarización y decir, en tales épocas hay mayor crecimiento comercial, en tales meses no se puede vender o ofertar. Vamos a hacer bajo ese estudio una descripción y una solución. Exploratoria estudia temas poco trabajados, pero estos no quiere decir que no existen, más todo lo contrario, vamos a poder contar con información. Por decirles, los trabajadores no están de acuerdo, existe un resquebrajamiento de contacto con la parte administrativa y la parte de comercialización, donde la producción ha decaído. ¿Por qué? Porque no es que el producto sea malo, sino que no hay relación con la parte administrativa y la parte operativa, los trabajadores, ya que existe malos tratos, ya que existe falta de criterio, no les dan permiso, no quieren darles vacación y hay una serie de problemas. Son ejemplos que les estoy dando. Entonces yo empiezo a explorar como investigador y a sacar conclusiones. Según su fuente de datos, establece pues la investigación de campo, que la investigación de campo es un examen directo de interacción con el objeto de estudio directamente de observar y registrar, donde les mando encuestas a determinados grupos para que ellos me llenen y coloquen su acepción personal. Si es documental, hablamos de información que se busca mediante libros y análisis. Todos esos aspectos establecen los tipos de investigación. Y a la vez tenemos que entender el proceso metodológico de la investigación comercial, por ejemplo, establecen técnicas de recogida de información. Cuando desarrollamos el tipo de diseño exploratorio, vamos a tener una técnica de entrevista en profundidad, reuniones en grupo o técnicas proyectivas. ¿Por qué entrevistas en profundidad? Porque así ya voy a poder tener datos referidos a mi investigación concerniente al desarrollo, comercialización, crecimiento, ventas de una empresa. Si voy a establecer reuniones de grupo para ver la calidad del producto, la acepción del producto, el costo del producto dentro del proceso de investigación o las técnicas proyectivas, lanzando al mercado de ventas, por decirles, productos que vayan dentro del proceso con un costo mínimo que no contemplen mayor influencia económica. Entonces ya establezco técnicas proyectivas para ver la aceptación de la población. Dentro de los estudios descriptivos vamos a ver la investigación transversal y la investigación longitudinal. La transversal mediante encuestas, mediante observaciones, encuestas que vayan a determinar si el producto, si la situación que les estoy planteando en esa encuesta es viable, no es viable. Mediante la observación, viendo la situación, cómo se plantea en el proceso de comercialización, en el proceso de desarrollo dentro de una empresa, por decir, el trabajo que existe en el campo técnico o en el campo de comercialización con el campo administrativo. O longitudinal, estableciendo paneles donde exista determinados grupos, por decir, en el ámbito administrativo de una empresa, hacer una encuesta, en el ámbito operativo donde están los obreros y desarrollan los productos, hacer otra encuesta, y en el ámbito de aceptación en la población, para ver cuál es la información que obtengo mediante esos paneles, ¿no? Pequeñas encuestas que vayan y me determinen ciertas necesidades, ciertas observaciones. Los estudios casuales
vienen a ser experimentaciones que yo voy a desarrollar y plantear en mi investigación. Aquí entramos a investigaciones según la intervención del investigador. Según la intervención del investigador, tenemos la observacional y la experimental. La observacional, no existe intervención del investigador. Cuando observamos, no intervenimos en la investigación. Los datos que se reflejan, que veamos, que observemos en esa evolución natural de los eventos, es ajena a la voluntad del investigador. Lo único que tenemos que hacer es registrar y establecer cuáles son los datos que vamos obteniendo de nuestra observación. Pero si hablamos de una investigación experimental, son prospectivos, longitudinales y analíticos y de niveles investigativo. ¿Por qué? Porque la experimental pues establece resultados, donde ya se explica la causa y el efecto, y además de que estos ya son controlados. Según la planificación de la toma de datos, podemos ver prospectivos y retrospectivos. Prospectivos son datos necesarios para el estudio. Son recogidos a propósito de la investigación, por lo que se posee control del sesgo de medición, o sea, se observa errores que podamos tener nosotros dentro de ese proceso. Y estos tienen información primaria, puesto de que en algunos vamos a ver resultados positivos y en otros vamos a ver resultados negativos que los tenemos que estandarizar para determinar que a futuro esa situación problemática planteada va a tener algunas circunstancias problemáticas que es necesario investigarlas, analizarlas para dar una solución. Retrospectivo son los datos que se recogen de registros, lo que les decía, ¿no? Yo desarrollo investigar el proceso productivo de la empresa Manaco, como les dije, desde el 2015 hasta el 2020. Y en ese lapso de tiempo retrospectivo, ver cuál ha sido o en qué fechas ha crecido su producción y necesidad de ventas de calzados y qué fechas han ido bajando. Entonces, en todos esos años hago una estandarización y un análisis retrospectivo para ver cuál es la cadena y el índice de crecimiento. Y así yo plantear una solución para este 2021, que es mi proceso investigativo para mejorar y hacer de que crezca la producción. No solamente el índice de adquisiencia y compra de calzado, sino también reducir tal vez el costo, mejorar en algunos aspectos la propaganda. Son aspectos que en una investigación me va a hacer entender y plantear soluciones. Según el nivel, el número de ocasiones en que se mide la variable de estudio. Es transversal y longitudinal, como les mostraba. Transversal, cuando todas las variables son medidas en una ocasión. Por ejemplo, no podemos decir, queremos ver la empresa INVA, por ejemplo, las necesidades de venta de pollos en la gestión 2020, cómo se ha estandarizado y desarrollado. ¿Cuánto ha crecido este producto en esta gestión del 2020? ¿En qué estandarización ha crecido y cuáles han sido las mayores necesidades? Entonces hacemos un análisis. ¿Y cuál ha sido el producto? ¿Les gusta a la gente comprar despresado o les gusta comprar el pollo entero, por decir? No, hacemos un estudio y análisis. Cuando hablamos de una investigación, les rogaría cesar su micrófono, por favor. Vamos a hablar más bien, hija. Bolsa ahorita no está abierto. A las 8:30 se abre. Recién es 7:30. Por favor, ese que tiene recién es 7:30, su hija, corte su micrófono. ¿Ya? Luego, si hablamos de una investigación longitudinal, vemos la variable de estudio si es medida en 2 o más ocasiones. Por decir, en un determinado tiempo, a principios de año, cómo se ha dado la venta de pollos y al finalizar la gestión. Yo pienso de que va a haber crecimiento al finalizar la gestión por la situación de las fiestas navideñas.
Y a medio año, cuando no existe fiestas, ¿cómo es la venta? ¿En qué porcentaje? Entonces hacemos una estandarización y una recogida de datos que nos va a servir para poder nosotros establecer políticas, criterios, soluciones ante situaciones de buscar que nuestras empresas crezcan económicamente, comercialmente. Según el número de muestras a estudiar, tenemos el descriptivo y el analítico. El descriptivo, que viene a ser el análisis estadístico, es una univariada porque solo describe la finalidad cognoscitiva mediante parámetros. Su propósito es datos estadísticos, o sea, porcentuales. Del 100% de ventas obtenidas en el mes de, decirles, de fin de año, de ese 100% de productos emitidos para su venta, el 95% han sido comercializados. Mientras que en el mes de agosto, solamente la comercialización del 100% de producto emitido, el 90 o el 85% ha sido comercializado, teniendo un índice diferente de rango de 15% en el mes de agosto y de 5% en el mes de diciembre. Entonces, ¿qué nos hace ver de que ha habido crecimiento en generalmente los fines de año y un decrecimiento o una falta de crecimiento comercial en el mes de agosto? ¿Qué tenemos que establecer? Bajar tal vez los precios en el mes de agosto para que incremente el proceso estadístico de ventas, o tal vez establecer un nuevo tipo de estandarización y manejo para su culminación. Y para fin de año, para lograr el 100% de ventas, no del 95%, ¿qué podríamos hacer? Empezamos a dar soluciones, ¿no? Pero hacemos un análisis descriptivo. Mientras analítico es el análisis estadístico, por lo menos bivariado, que plantea y pone a prueba la hipótesis, ¿no? Que ustedes se plantean, esa posible solución bajo un nivel básico, ¿no? De asociación y factores. Los tipos de investigación científica se establecen bajo la reminiscencia de datos históricos, descriptivos, exploratorios, experimental, que de acuerdo al tipo de problema que ustedes han planteado, establecen su aplicación. O también puede ser básica o aplicada según el propósito que ustedes planteen. Cuantitativa, cualitativa, según los instrumentos utilizados. Y participativa y acción en función al método. Entonces, vamos a ver ahorita lo que es la investigación histórica. La investigación histórica describe lo que era. Es un proceso que comprende de una investigación que se registró bajo un análisis de interpretación de sucesos pasados con el propósito de que ustedes como investigadores descubran la información, por decir lo que les indicaba, ¿no? Yo hago una investigación a la empresa Manaco histórica desde el 2015 hasta el 2020, donde establezco datos que me van a ser útiles en mi investigación para comprender y predecir el futuro, cuál va a ser y cuál va a ser el estándar de proceso que yo tome como recomendación para mejorar y hacer de que esa empresa crezca. Entonces, esa obtención de datos históricos se clasifican en fuentes primarias y fuentes secundarias. Fuentes primarias son relatos de testigos informados por un observador real, un participante que ha sido parte del hecho. Por decir, puede ser los trabajadores que han desarrollado en el 2015 la producción mediante un proceso de acción, de participación y incentivos que les ha dado la empresa. Como también puedo utilizar documentos que relacionen e identifiquen ese crecimiento comercial, o restos o reliquias que me hagan entender, ¿no? Ciertas acciones. Esto se da generalmente cuando son las investigaciones dentro del contexto histórico de poder explicar algunas situaciones que vayan a mejorar o algunos hechos que mejoren procesos
para que vayan y conceptualicen el crecimiento, el desarrollo de una empresa, como también testimonios orales que yo puedo utilizarlos referidos a algunas encuestas que se han hecho a la población en una determinada fecha, que la población pedía, por decir, un tipo de calzado, un tipo de modelo con un costo. Eso puedo obtener como información histórica para mejorar durante la presente gestión, para la gestión futura, con aspectos prospectivos, como también registros oficiales, documentales que me digan que esta situación en determinadas fechas de desarrollo comercial no es dable, puesto que existe pérdidas, especialmente en los meses de junio, julio, donde no hay mucha venta. Un ejemplo, ¿no? O testimonios orales, ¿no? Como también estos. Y las fuentes secundarias ya vienen a ser relatos hechos en los que el informante no ha sido testigo, pero sí tiene la experiencia de que la ha observado indirectamente por otras personas. Las fuentes secundarias vienen a ser relatos de informantes que no han sido parte directa de esa información, sino han sido testigos de esa información mediante la concepción, mediante la acción que han podido percibir, ¿no? O, por ejemplo, tener manuales históricos de otras personas. Este tipo de investigación histórica exige etapas. La enunciación del problema a investigar, yo debo enunciar el problema. La recolección de material de información que me va a servir para que yo pueda conceptualizar mi investigación y poder dar resultados. La crítica de los datos acumulados que me hace establecer un análisis de esa información para que yo pueda tener un concepto real, cabal, analítico de ese proceso investigativo. Luego la formulación de la hipótesis, que es el de formular una posible solución con el fin de poder explicar los diversos hechos o condiciones de la investigación que estoy planteando. La hipótesis, señores estudiantes, es posibles soluciones a plantear. Con ello voy a poder yo interpretar, descubrir y establecer una redacción de un informe más o menos sucinto, estableciendo un análisis científico, metodológico, investigativo. Dentro de la investigación descriptiva se traza lo que es. ¿Por qué? Porque comprende pues un proceso de investigación descriptiva, donde el investigador registra datos, donde el investigador analiza e interpreta las condiciones existentes de ese momento, donde recaba la información, adquiere la información y puede intentar descubrir relaciones de causas y efectos. Por decir, la situación que se plantea de los feminicidios. Los feminicidios tienen una causa, la destrucción de la vida de las personas, especialmente las mujeres. ¿Cuál es el efecto? Situaciones de disfuncionalidades, pérdida de vidas humanas, problemas psicológicos en los hijos, en las parejas mismas, que ocasionan desastres sociales presentes entre las variables. Que ustedes, al manipular esos aspectos, se van a dar cuenta de varias situaciones problemáticas planteadas referidas al tema. Por eso los tipos de investigación descriptiva que tenemos, estudios de tipo de encuestas. Aquí, por ejemplo, desarrollamos encuestas escolares. Encuestas escolares decimos donde el investigador externo o interno, mediante una cooperación, lanza preguntas. Yo quiero saber si la educación de una unidad educativa es adecuada, es aceptada. Entonces les lanzo a mis estudiantes una encuesta donde diga, ¿está usted de acuerdo en que la enseñanza virtual se siga manteniendo? ¿Considera de que la enseñanza virtual le está dando mayores conocimientos? ¿Qué opinión tiene usted del examen presencial con el examen virtual? ¿Cuál es mejor? ¿Y qué me responderían?
¿Cuál es mejor, el examen virtual o el examen presencial? Presencial toda la vida. Muy bien. Tendrían que estudiar, ¿no? Eso es grave también. ¿Por qué? Porque el presencial ya no van a poder tener un texto de consulta. Eso es grave. Hay que hacer un análisis dentro del contexto del estudio que desarrollamos. Y tendríamos que hacer también un análisis documental. El examen presencial, señores, quieras o no, les otorga la responsabilidad de que ustedes aprendan, memoricen muchos aspectos para poder tener una opinión dentro del proceso contextualizado de preguntas que les planteen. Y eso es importante para que ustedes no se basen en el texto, sino analicen. Por eso se llama la lectura de comprensión. La lectura de comprensión que les va a hacer entender y conceptualizar relaciones dentro del proceso de análisis, estudio que hayan recibido. Tenemos los estudios de interrelaciones. Son estudios de casos, estudios de conjunto que se den bajo una situación y una muestra, estudios comparativos casuales, por decir, hacemos una comparación con los de la UNICEN Cochabamba y UNICEN La Paz. O hacemos un estudio ex post facto, como un estudio de correlación, de desarrollo, de crecimiento, como se ve, y de tendencias. Este tipo de investigaciones se desarrollan de la siguiente manera, mediante un examen de características de problemas escogidos. O sea, como les planteaba, ¿no? ¿Quiénes tienen mayor acepción al problema de manejar los entornos virtuales? ¿Todos manejan al 100%? ¿Quiénes tienen problemas de conexión? La mayoría. Y hay otro aspecto, la definición y formulación de la hipótesis o posibles soluciones. También estas se plantean para ver su validación, su afirmación, su aceptación, o el enunciado de los supuestos en que se basan mediante soluciones posibles que son las hipótesis y procedimientos a adoptar. Muy bien, señores, en 8 minutos vamos a volver a dar inicio. Tenemos 1 minuto, se va a cortar para poder seguir desarrollando esto y tomar la lista, por favor. Entonces, les pido 8 minutitos. ¿Ya, jóvenes? Permiso.